Muy buenos días para todos. Como les estaba indicando, vamos a comenzar un tema nuevo. Este tema que vamos a comenzar se llama, se llama gradientes. Este tema que vamos a comenzar se llama gradientes. Pero antes de empezar con la definición formal de gradientes, vamos a mirar acá algo que nosotros estamos estudiando en estos momentos, que deben de estar ya muy pilosos con ese tema, que son las anualidades, ¿cierto? Nosotros hemos visto que las anualidades, una corta definición, podemos decir que las anualidades es un conjunto, voy a poner una definición aquí súper cortica, conjunto de flujos de caja que son periódicos, esto es decir, que se repiten con la misma periodicidad, que tienen el mismo valor monetario, ¿listo? Periódicos que tienen el mismo valor monetario y que para calcular el valor presente, el valor futuro, utilizamos una tasa de interés. ¿Listo? Pongo una para ser explícito porque, como ya sabemos, si existen tasas de interés por tramos, tengo que separar la anualidad en varias anualidades, como tramos existan. ¿Listo? Entonces miramos acá, periódicos tienen el mismo valor monetario y utilizo la misma tasa de interés. Dentro de estas tres características principales de la anualidad, ¿hay alguna que se me escape, muchachos? Dentro de las características de la anualidad. Estas son las más importantes, les pregunto. Sí, profe, esas son las Sí, más sí, importantes. cierto, eso es lo más importante. Entonces, dentro de estas tres que son las más importantes, esta segunda que puse acá, listo, que indica que tiene el mismo valor monetario, listo. Aquí esta muchachos tiene intrínseca una ley, listo, la voy a poner por acá. Tiene una ley de formación, listo. Esa ley de formación, esa ley de formación indica que los pagos tienen un crecimiento porcentual de 0%, ¿listo? En el tiempo. O que esos pagos tienen una ley de crecimiento de 0 pesos en el tiempo. Profe, ¿cómo así? Si nosotros aquí graficamos una anualidad, por ejemplo, una anualidad ordinaria, ¿listo? Si nosotros analizamos esta anualidad, mire que los pagos no hacen esto. Ah, mire que los pagos no hacen esto. Muchachos, los pagos no hacen ni esto, no hacen, esto es crecimiento exponencial, ¿cierto? No hacen esto, crecimiento lineal, y tampoco hacen esto. Tampoco hacen esto.
porcentual y esto es lineal. Un zoom acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí, muchachos? Que los pagos, el comportamiento de los flujos de caja en el tiempo puede crecer de manera exponencial, ¿listo? Puede crecer de manera lineal, puede decrecer de manera exponencial y puede decrecer de manera lineal, suponiendo pues que estas últimas son exponencial y lineal, que me quedó un poquito mal dibujado, pero esa fue como la idea. ¿Listo? Entonces, bajo esas consideraciones y teniendo que la anualidad es, eh, la anualidad tiene esto, tiene el mismo valor monetario, podríamos inferir que la ley de formación, ojo, la ley de formación de la anualidad indica crecimiento cero, ya sea de manera porcentual o de manera monetaria. ¿Listo? Como son constantes, los pagos no crecen. Ojo, que no crezcan no indica que no tengan una ley de formación. Sí, claro, por supuesto, tienen una ley de formación de crecimiento cero. Si los pagos están creciendo cero, listo. Ojo, si los pagos están creciendo cero, es porque son constantes. Es decir, ¿qué está pasando con los pagos? Esto, vean, están constantes, no cambia su valor, no cambia el valor monetario desde t igual a 1 hasta t igual a n, aquí hablando de la anualidad ordinaria. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, tenemos que considerar que la anualidad sí tiene una ley de formación. Lo que pasa es que es t igual a, perdón, es una ley de formación igual a cero, haciendo que los pagos tengan el mismo valor. ¿Vale? Me hice entender, muchachos, aquí esto de la ley de formación. Sí, Sí. profe. Ok, Sí. listo. Entonces, Profe, en el mire. chat escribieron si puedes dejar entrar a unos compañeros. Ah, listo, ya los estoy dejando entrar acá. Ya no tengo nadie pendiente. El último que era David, pero ya lo acabé. Muchas gracias. De igual manera. Ya creo que están ahí conectados. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí creo que hemos visto o profundizamos un poco en el comportamiento, en la creación de lo que es las anualidades, ¿cierto? Respecto a los gradientes, listo, respecto a los gradientes, bajemos aquí un poquito este título para acá. Respecto a los gradientes, entonces miremos qué va a pasar con los gradientes. Listo, con los gradientes pasa algo. Para que vean que esto es darle continuación a lo que estamos viendo. Un gradiente, muchachos, es una anualidad con ley de formación. ¿Listo? Es una anualidad con ley de formación. Ah, profe, ¿cómo así que una anualidad con ley de formación? Claro. Los pagos en el tiempo, muchachos, esta explicación tal cual como estoy haciendo en estos momentos no está así en la plataforma. Listo, en la plataforma se van a encontrar otra explicación que deriva a la misma conclusión. Listo, para que sepan, tanto en los videos como en la explicación escrita, para que lo tengan en cuenta. Entonces los pagos en el tiempo crecen o decrecen o incrementan o decrementan con base en una ley de, vámonos por aquí esto abajito para que hagamos énfasis.
Ley de formación. ¿Listo? Entonces, ojo, clave esto, muchachos. Súper importante, ley de formación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Entonces ahora sí hagamos hagamos de nuevo la anualidad. Listo, vamos de nuevo la anualidad. Pero pongamos aquí esto. Listo. Esto es una. Esta sería la anualidad. No, abajito, vamos a. Esta es la anualidad. Entonces, voy a volver a hacer lo de arriba, pero ya lo vamos a explicar un poco más detalladamente. ¿Qué va a pasar? Aquí necesitamos sacar un poquito el Picasso. Ahí, esta me gusta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, miremos, este señor que acaba de pintar ahí, este comportamiento de este flujo de caja, es lo que llamamos gradiente. Listo. Entonces, este gradiente se compone de, ojo, un gradiente se compone de una anualidad, miren aquí abajito, ¿cierto? Esta anualidad más unos crecimientos o decrecimientos en el tiempo. ¿Listo? Que son estos de acá. Estos de acá, estos que tenemos acá en esta partecita, ¿cierto? Cuando crece de manera exponencial, cuando estos crecimientos son exponenciales, vamos a decir que esto es un gradiente geométrico. ¿Listo? Entonces un gradiente geométrico. Entonces un gradiente geométrico va, va a crecer, o un gradiente geométrico indica mejor que los flujos de caja en el tiempo crecen de manera exponencial. ¿Listo? Ya vamos a derivar eso de manera matemática, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y por otra parte, voy a pintar con otro color. Cuando este crecimiento sea lineal en el tiempo, ¿listo? Cuando ese crecimiento sea lineal en el tiempo, vamos a decir que esto es un gradiente aritmético. ¿Listo? Un gradiente aritmético que también se compone de una anualidad y de un crecimiento o decrecimiento de los flujos de caja en el tiempo. Entonces, de esta manera, muchachos, podríamos concluir que existen dos tipos de gradientes. Existe el gradiente aritmético y el gradiente geométrico. ¿Listo? El gradiente aritmético y el gradiente geométrico. Vamos a una definición. Aquí ya voy a ir a la plataforma, porque aquí sí quiero ir a la definición de gradiente para que la tengamos, eh, en el radar acá. Regálame un segundito.
Profe, yo tengo como una duda. Claro, dime. ¿Es indiferente decir que el gradiente es un tipo de anualidad o que la anualidad es un tipo de gradiente? Que la anualidad es un tipo que la anualidad es un tipo de gradiente con crecimiento cero. Mm. ¿Listo? De hecho, les voy a decir algo, muchachos. En la revisión de literatura que hice, buscando sobre ese tema precisamente, solo un libro habla sobre eso. O sea, solo un libro le da la relevancia a la anualidad, que es un gradiente con crecimiento cero. Para los demás libros lo separa entre anualidad y gradiente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sí la mayoría de libros sí lo tienen. Indican que la anualidad, que el gradiente se compone de una anualidad más crecimientos y decrecimientos. Pero solo un libro le da o resalta mejor, resalta el hecho que la anualidad, el crecimiento es igual a cero. ¿Listo? Sí, ¿Por qué no podríamos inferir lo contrario o lo primero que dijiste, compañera? Porque cuando hablamos de anualidad, estamos hablando de una serie de pagos que tienen el mismo valor. ¿Te acuerdas esto que pusimos acá? Que lo subrayamos de hecho, esta partecita. ¿Listo? Que tiene el mismo valor. Entonces, cuando decimos que tiene el mismo valor, ya no sería como al revés como lo dijiste al principio. ¿Listo? sí. Sí, ya el gradiente no sería un tipo de anualidad. Es correcto, es correcto. De hecho, el concepto de gradiente está soportado en el concepto de anualidad y no al revés. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Entonces, con gusto. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Entonces, sucesión de flujos de caja que siguen un patrón. Ojo, entonces, sucesión de flujos de caja. Muchachos, que es una sucesión. ¿Recuerdan por ahí en Cálculo 2 cuando le enseñaban a uno, antes de enseñarle las series, que se le enseñaban a uno las sucesiones? ¿Qué es lo que es una sucesión? Muchas veces es una sucesión. Pues yo la verdad no sé. Pues Entonces, de una serie de elementos, no, ujú. pues, Listo. Entonces, mire cómo podríamos definir una sucesión. De hecho, esta definición, si la memoria no me falla, es de la Real Academia de la Lengua Española, no viene ni siquiera de un libro de matemáticas. Conjunto ordenado de términos que cumplen una ley determinada. No, pongámoslo aquí. Sucesión. Conjunto de términos que cumplen una ley determinada. La Real Academia de la Lengua Española, como el 2020. ¿Listo? Este conjunto de términos que cumplen una ley determinada. Entonces aquí este conjunto de términos, va a poner acá, para nuestro caso este conjunto de términos va a ser conjunto de flujos de caja, ¿cierto? Que cumplen una ley determinada. Esta ley determinada, ¿qué va a hacer? O esa ley determinada, ¿qué va a indicar? Que los pagos se van a comportar de manera exponencial o de manera lineal en el tiempo. Cuando digo exponencial es porque puede ser exponencial positiva o es exponencial negativa, es decir, que crece o que decrece. Y también en aritmético que puede crecer o que puede decrecer.
que siguen un patrón. Entonces, este patrón, muchachos, este patrón es esta ley que nos dice la definición. ¿Listo? Así, partiendo de un valor monetario, listo, ojo acá, así, partiendo de un valor monetario, este valor monetario, ¿a qué hará referencia? Este valor monetario hace referencia a estos muchachos. Este señor es el que nos están diciendo acá, este precisamente, y lo voy a pintar no va a resaltar, este. Este es el valor monetario, o sea, partiendo de un valor monetario, algo acá. Partiendo de un valor monetario, con el tiempo estos crecen o decrecen, siguiendo una ley de formación, la cual puede ser exponencial o lineal. ¿Listo? La primera, es decir, la exponencial, hace referencia al gradiente geométrico, ya lo dijimos, y la segunda al gradiente aritmético. Los gradientes se componen de, entonces ojo, ¿de qué se compone un gradiente? Se compone de una parte fija y otra variable. Esto siempre va a tener una parte fija y una variable. La primera se compone del primer flujo de caja, es decir, F sub C1, es decir, la base. ¿Listo? Este señor que está acá, vamos a considerarlo que es F sub C1. Y también lo vamos a llamar la base del gradiente. Listo, la base del gradiente. Aquí voy a permitirme resaltar aquí de azulito este numerito por lo siguiente. Listo, que va a ser muy importante. Este FC sub 1, este 1 va a indicar el primer valor del gradiente. ¿Listo? Ojo, el primer valor del gradiente, que no necesariamente va a estar ubicado en t igual a 1. ¿Listo? Entonces aquí vamos, a lo que les voy a explicar a continuación, vamos a traer elementos que traemos. ¿Se acuerdan de las anualidades desfasadas? Así como tenemos anualidades desfasadas, también tenemos gradientes desfasados. ¿Y cuál es la característica principal de las anualidades desfasadas, muchachos? Alguien que indique, porfa. Que no comienza en t igual a 1. Que no comienza en t igual a 1. Perdón, que comienza en un t mayor a 1, en otras palabras. ¿Cierto? En otras palabras, que comienza en un t mayor a 1. Es decir, hagamos un paréntesis acá. Es decir, tenemos esto. Entonces podemos tener esto. Me estoy adelantando un poquito a la explicación de más adelante, pero no importa. Esto es, por ejemplo, 5 y aquí tenemos 18, algo así. ¿Listo? Esto es un gradiente geométrico. ¿Listo? Pues tiene como un comportamiento ahí exponencial. Este que está acá, este es la base o el flujo de caja 1. Entonces, este que está acá va a ser F sub C1, a pesar que inicia en t igual a 5. ¿Listo? Este F sub C1 va a indicar el flujo de caja 1 del gradiente, independiente en el momento, en el tiempo en el que se realice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Este muchacho es que F sub C sería. Alguien que me diga. N menos 1. Listo, sería N. Este sería N, pero ojo, este N no podremos inferir que es este mismo N. O sea, si esto, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Aquí vamos a tener como un N también, 0 a N, ¿cierto? Entonces, que es como siempre hemos hecho los diagramas. Este N para el diagrama del flujo de caja es el 18, pero va a ser este mismo N.
Profe, sería 14. ¿Y cómo sacaste el 14? Con la formulita de final menos inicial más Ajá, 1. ajá, F menos I más 1. ¿Listo? Este, muchachos, esta formulita que Andrea nos acaba de decir, esta formulita que nos indica el número de flujos de caja, y esa formulita la usamos ¿cuándo? En gradientes, perdón, en anualidades desfasadas, ¿sí recuerdan? Y así como la usamos en anualidades desfasadas, también la podemos utilizar en gradientes desfasados. ¿Listo? ¿Cuál es el mensaje aquí, muchachos, que les quiero decir? Que cuando tengamos gradientes, ¿listo? Cuando tengamos gradientes, este flujo de caja 1, esta base, primero que todo puede estar ubicado en cualquier parte. ¿Listo? Y este 1 que yo pongo acá, no necesariamente va a ser el 1 de esta parte. O sea, no se va a basar con la periodicidad. Es decir, no necesariamente está igual a 1. Ese es el mensaje ahí. ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos? De igual manera, vamos a hacer énfasis más adelante en el curso en eso. ¿Listo? Pero queda, o sea, pero me hice entender. ¿Cuál es la idea principal? Sí. Sí. Listo, entonces sigamos acá. Entonces, se compone de un flujo de cojo 1 la base, la cual forma una anualidad. ¿Listo? Mire que esta partecita, muchachos, toda esta que está aquí abajo, es una anualidad. Mire, todo esto de acá abajo. ¿Listo? Toda esta que está aquí abajo forma una anualidad. Y la segunda, por los incrementos o decrementos, es decir, por el gradiente. Entonces, cuando tengamos un gradiente o un comportamiento exponencial, vamos a ponerle GG, indicando gradiente geométrico. Y cuando sea lineal, vamos a poner GA, indicando que es un gradiente aritmético. ¿Listo? Profe, em, ¿por qué pinto por debajo el aritmético respecto al geométrico? Porque el exponencial crece más rápido. Eso ya lo comprobamos cuando vimos tasa de interés simple, tasa de interés compuesta. ¿Listo? Tasa de interés simple, tasa de interés compuesta. Aquí hay que hacer claridad también en algo, muchachos. Este porcentaje del gradiente, o sea, el gradiente geométrico no es una tasa de interés. ¿Listo? El gradiente geométrico es una tasa de crecimiento o de una tasa de decrecimiento, no es una tasa de interés. Hay que tener eso supremamente en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos, hasta el momento? Ninguna. Vamos bien. Sí, profe, todo muy claro. Todo muy claro, listo. Entonces miremos. Nosotros sabemos que de las anualidades, mire que esto es una continuación de las anualidades. De las anualidades que son ordinarias, están las desfasadas, están las anticipadas y están las perpetuas. ¿Cierto? Así como las anualidades eh, se separan o se caracterizan en esas tres clasificaciones o se clasifican mejor, los gradientes también. ¿Listo? Los gradientes también tienen estas mismas clasificaciones. Simplemente rapidín para que recordemos, esto es una ordinaria, esto es una desfasada, esto es una anticipada
esto es una, y esto es una perpetua. ¿Listo? Vamos a hacer énfasis en la clase de hoy en la ordinaria. ¿Listo? Vamos a hacer énfasis en la clase de hoy en la ordinaria. ¿Por qué vamos a empezar por las ordinarias? Porque de las ordinarias se pueden aprender muy fácil las demás. Entonces miremos acá. Nuestro gradiente ordinario, nuestro gradiente ordinario, 1n eso es un aviso también parroquial. En la sección de gradientes en la plataforma, lo escrito, lo estoy actualizando, pero no está todavía en la plataforma. Así que todavía no lo estudien de ahí. Bueno, igual no creo que lo vayan a estudiar todavía porque están pendientes o sea, están estudiando para este examen, pero no lo revisen todavía. La parte de gradientes, listo. Esa la monto en esta semana para que ya tengan un material mucho más actualizado. Listo. Entonces este es f sub c1, listo. En este caso coincide, listo, coincide con el n y vamos a tener lo siguiente. Entonces por acá vamos a tener, voy a poner, listo, y este va a ser un t. Entonces miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer lo siguiente. Hola. Tengo una duda, pero cuando hay decrecimiento, el valor de la base no sería como el de la última cuota, o siempre es el de la primera. O sea, como el más chiqui. No, siempre es el primero. Entiendo lo que estás diciendo ahí. Si quieres, ahorita hacemos uno. ¿Listo? Hagamos primero este creciendo y luego lo hacemos decreciendo. Esto vale. Entonces miremos acá. Entonces vamos a demostrar matemáticamente, vamos a crear matemáticamente cuál es la fórmula que me permite, o la ecuación que me permite determinar el valor monetario de un gradiente geométrico en cualquier parte del tiempo. ¿Listo? Un gradiente geométrico en cualquier parte del tiempo. Aquí pongo entonces GG y esto es su porcentaje. ¿Listo? Entonces miremos pues esto, muchachos, cómo lo vamos a hacer de fácil. Tenemos que el flujo de caja 1 es igual a la base. ¿Listo? Es decir, este que tenemos acá. Este que tenemos tiene ese valor. Ahora vamos a hacer el segundo. ¿Listo? El segundo, ¿qué va a hacer? Aunque se ve muy poquito acá, va a hacer zoom aquí, esta partecita. ¿Listo? Esta partecita chiquitica. Este que está acá. ¿Listo? Este que está acá, mire qué va a pasar. Deja hacer un poquito más de zoom. Pero bueno. Vamos a poner por acá. El 2 ¿de qué se va a componer? El flujo de caja 2. ¿Listo? Esta es la barrita negrita. Voy a poner aquí la barrita. Esta es la barrita negrita. ¿Vale? El flujo de caja 2, la pongamos lo mejor por acá. Esta es la barrita negrita. El flujo de caja 2, ¿qué va a ser? La barrita negrita más este pedacito. ¿Listo? ¿Listo? Este pedacito que pinté de color morado, es que morado, oiga, qué daltónico, que pinté de color naranja, ¿cierto? Naranja tirando como amarillo, tirando como amarilloso, es el gradiente.
Entonces, ¿esto cómo sería desde el punto de vista matemático? Vamos a empezar a construirlo. Sería igual a la base, ¿cierto? Es decir, esta es la base y este es el gradiente. Sería la base más el gradiente geométrico, ¿listo? Entonces el gradiente geométrico que indica, ¿listo? El gradiente geométrico que indica lo siguiente. Va a ser igual a la base más la base por el gradiente geométrico. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que el pago 2 depende de la base, que es el flujo de caja 1, más el crecimiento ¿Y ese crecimiento de qué va a depender? De la base, en este caso, podríamos generalizarlo del anterior por el gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Así, poniendo aquí un muñequito. Poniendo aquí un muñequito, esto sería lo siguiente. Si yo estoy acá, ¿listo? Yo siempre voy a mirar hacia atrás y voy a decir, bueno, entonces yo voy a hacer, en este caso, gradiente positivo creciente. Yo voy a tener la base del anterior más el crecimiento del gradiente. Y ese crecimiento del gradiente va a estar dado por la multiplicación del anterior por el gradiente, que eso es lo que va a permitir que los flujos de caja, en este caso, crezcan en el tiempo. Esto lo podemos ver desde otra perspectiva matemática mucho más sencilla, mucho más elemental. Sería lo siguiente, f sub c2 va a ser igual a ¿qué? A la base, ¿cierto? Que es f sub c1, o el pago anterior mejor, listo, en términos generales, el pago anterior, más el pago anterior por el gradiente geométrico. De otra manera, factor común por 1 más el gradiente geométrico. ¿Listo? Y aquí concluyendo. ¿Listo? ¿Me hice entender ahí, muchachos, esa partecita? Este sería f sub c1. Muchachos, ¿me hice entender? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Ahora, el 3. Entonces sería, ¿cómo sería el 3? Del 3 sería hasta acá, y este crecimiento va a ser el gradiente. ¿Listo? Este pedacito de acá. Entonces, ¿cómo sería el 3? Bajo esa misma lógica que hemos venido construyendo esto. Entonces sería vamos acá, un poquito más grande entonces, fc3 igual a qué? Sería f sub 2, listo, más f sub 2 por el gradiente geométrico. ¿Listo? ¿Cómo así? Claro. Usted vuelve y juega, está aquí montadito. ¿Listo? Entonces está aquí montado, usted vuelve y juega, mira hacia atrás y dice, como yo estoy en 3, entonces mi valor va a corresponder al 2 más el crecimiento que tenga, o más el crecimiento que está basado en el gradiente geométrico. Hágalo acá. Este es el crecimiento. Este que tenemos acá, muchachos, es el crecimiento. ¿Listo? Pero nosotros ya sabemos entonces que, nosotros ya sabemos que f sub 2 es f sub c1, 1 más gg,
más f sub c1, 1 más 1 más gg por g. ¿Listo? Una cosa... Sí, listo. Pero me gusta más aquí hacer lo siguiente. Aquí vamos a sacar factor común f sub 2 y va a ser lo siguiente, va a ser 1 más g, g. ¿Listo? Lo borramos este acá. Me parece mucho más complejo. Y este pasémoslo por acá. Eso ahí. Bueno, ahí. Más fácil de entender. ¿Listo? Aquí saqué factor común f sub 2 por 1 más g. Y aquí reemplazamos entonces que es f sub 2. Sería f sub 1 por 1 más gg por 1 más gg. Lo que es igual a f sub 1 por 1 más gg a la 2. Eso es igual a f sub 3. ¿Listo? Concluyamos acá. F sub 3 es igual a f sub 1, f sub 1 por 1 más gg a la 2. ¿Listo? Entonces miremos, muchachos, si así siguiéramos, ¿cómo podríamos derivar una fórmula que me permita conocer el valor de un gradiente en cualquier momento del tiempo? Pues sería la base, que es siempre el flujo de cada número 1, y lo único que está cambiando es el exponente, que no va a estar como en n, sino que se le resta pues, un periodo anterior. Quiere decir t menos 1. Sí, según esos ejemplos. Y sería f sub t. Sería así. Sara, esta es la formulita que estás derivando ahí. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, esta fórmula nos permite calcular cualquier valor de un gradiente, geométrico. Y ese gradiente puede ser creciente o puede ser decreciente. ¿Listo? Este valor puede ser cualquier, o sea, puede ser sí, gradiente positivo o gradiente negativo. ¿Qué necesitamos para usar esta fórmula, muchachos? ¿Qué necesitamos? Mire pues qué necesitamos. Necesitamos la base, necesitamos el gradiente. Aquí voy a hacer claridad en algo. Si el gradiente es decreciente, ¿listo? Si el gradiente es decreciente, muchachos, aquí sería más menos. O sea, es decir, el gradiente hay que ponerlo con el signo que corresponda. Aquí puede que no se vea, pero matemáticamente sí se ve y se siente y tiene un efecto. ¿Listo? Aquí hay un más. A ver cómo lo ponemos. Pongámoslo así. F sub C1. 1 más GG. ¿Listo? Así como para que quede más claro. Este está indicando que el gradiente crece. ¿Listo?
Si el gradiente decreciera, fuera f sub c1, 1 más, menos el gradiente geométrico. Listo, aquí pues con el t menos 1 respectivo. Con el t menos 1 respectivo. Listo. Entonces, para que lo tengamos supremamente en cuenta, que simplemente es el signo del gradiente, lo agrego a la ecuación y ya me quedaría ahí negativo. Entonces, estaba explicando que para esa fórmula necesito el gradiente, necesito la base, necesito el gradiente y necesito calcular o necesito conocer mejor el número del flujo de caja del gradiente. Listo, el número del flujo de caja del gradiente. ¿Por qué hago énfasis ahí, muchachos? Cuando es ordinario, coincide súper bien. El flujo de caja 1 coincide con t igual a 1 y todos, mírenlo acá, coincide súper bien. Esto es un gradiente ordinario. ¿Cierto? Súper bien. Este t igual a 1 coincide con este 1, este n coincide con este n y todo es felicidad. ¿Cierto? Listo, coincide con este. Cuando tenemos otro tipo de gradientes, ya sean los los desfasados, los anticipados, o los... Bueno, para los perpetuos depende, porque uno podría tener un gradiente perpetuo desfasado, ¿cierto? Así como una anualidad, uno podría tener una anualidad desfasada, mejor, y perpetua, es decir, que empiece en 11 y que sea perpetua, ¿cierto? Es posible que uno se encuentre un tipo de ejercicio que nos permita entender eso ahí. Entonces, esta formulita, muchachos, esta que tenemos acá, es muy importante porque esta nos va a permitir, esta que está en azulita, esta nos va a permitir conocer o calcular cualquier valor de un gradiente geométrico en cualquier momento del tiempo. ¿Listo? Esta que está acá. Y mire lo que vamos a hacer ahora. Antes de explicar lo que les voy a hacer, porque ya vamos para Excel. Si usted quisiera calcular la del momento 18, listo, la del momento 18 es muy fácil. Listo. Si usted necesita calcular este valor, listo, este valor, si usted necesita calcular este valor, la del 18, simplemente es muy fácil. Listo, porque sería como f18 igual a f sub 1 que multiplica a 1 más el gradiente a la 17, ¿cierto? No necesito conocer ni la de 17, ni la de 16, ni la de 15, ni la de 14, ni la de 2, ni la de 1, nada. ¿Qué necesita conocer? La base, el gradiente y el t de cálculo. Eso es lo único que necesita conocer, ¿cierto? Pero resulta que en Excel usted puede utilizar otra que es mucho más sencilla. ¿Listo? Pero que requiere calcular todo el vector. Entonces miremos acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Que f sub t va a ser igual a ¿qué? A f sub t menos 1 por 1 más el gradiente geométrico. Esta formulita, muchachos, esta que está acá, es muy usada en Excel. Ojo, para esta no hay una función financiera, nada, porque eso son una suma y una multiplicación. ¿Listo? Para yo utilizar esta, debo de construir el vector del gradiente. ¿Listo?
para yo utilizar esta primerita que les expliqué, esta de acá, para yo utilizar esta, no es necesario construir el vector. Simplemente necesito conocer la base y el gradiente. Mire que aquí para yo utilizar esta, necesito este. Y este es el flujo de caja anterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer si yo voy a calcular el 18, ¿cuál voy a necesitar? El 17. Y si para hacer pero yo el 17 no lo conozco. Entonces, y para calcular el 17, ¿cuál necesito? El 16. Pero el 16 tampoco lo conozco. Entonces necesito calcular el 15 y el 15 tampoco y así sucesivamente. Entonces eso me obliga que tengo que construir el vector del gradiente. ¿Listo? Construir el vector del gradiente para poder utilizar esta formulita acá. Profe, ¿cuál nos recomienda usar? Pues en realidad yo utilizo las dos. Depende pues el momento, yo utilizo las dos. Esto es una caja de herramientas. Aquí no hemos hablado mucho de la caja de herramientas, pero eso es un término que yo usualmente acostumbro a utilizar mucho. En la universidad a uno le dan una caja de herramientas, a uno lo llenan de herramientas que uno debe tener la capacidad de empezar a utilizar dependiendo el momento en el que se encuentre. Entonces, esta es una herramienta que yo le estoy dando que necesita la base y el gradiente y el número del flujo de caja del gradiente. ¿Listo? O puedes usar esta. ¿Qué te obliga esta? A construir el vector. ¿Listo? Entonces, dependiendo del momento, como que podemos utilizar la una o la otra. Profe, ¿en qué situaciones utilizamos el gradiente? Los utilizamos en situaciones de tanto escenarios de financiación como escenarios de inversión. Aquí hay 5 usos o 5 aplicaciones mejor del gradiente geométrico, que no me voy a detener un poco a la explicación porque en la plataforma están muy bien explicadas. Quisiera mejor irme un poco al Excel, ¿cierto? Quisiera irme un poco al Excel porque me parece más que aprovechemos este tiempo en Excel acá. Pero antes de irnos al Excel es importante considerar también que un gradiente usted le puede calcular. ¿Listo? Un valor presente o un valor futuro. ¿Listo? O un valor presente, un valor futuro. Así como las anualidades. Ustedes las anualidades que les calculan, un valor presente, un valor futuro. Recordemos entonces que el valor presente va a estar ubicado donde. Mira que esto es una continuación, muchachos. El valor presente se ubica en un T-1, donde T es el primer valor donde ocurre el primer flujo de caja. Entonces, como ocurre en 1, entonces nos vamos hasta 1. Pues estaría 0, perdón. Quiere decir que este, más solo aquí chiquitico, este sería el valor presente. ¿Listo? Este que está acá sería el valor futuro. ¿Listo? Está ubicado en el último periodo o en el periodo mejor donde se realiza el último movimiento efectivo. Vale, ahí. Tal cual. ¿Listo? En la plataforma hay 3 fórmulas. Ojo, 3. Derivadas de diferentes textos citados respectivamente para calcular el valor presente de un gradiente geométrico. ¿Listo? Ojo, 3. Hay 3. Yo lo único que le pido es que se intente memorizar uno de los 3. Y este es el que me parece más fácil. F sub C1, es decir, la base. Eso. 1 menos el gradiente
uno no, perdón, la tasa de interés menos el gradiente, 1 menos 1 más GG dividido 1 más I a la N a la N. ¿Listo? Muchachos, ¿qué es I? Es la tasa de interés. Mire que los conceptos se mantienen. I, tasa de interés efectiva por periodo y vencida. GG es el gradiente geométrico. ¿Listo? Con estos señores, tanto con el I, con el G y con el N, deben de tener la misma periodicidad. Supremamente importante, deben de tener la misma periodicidad. ¿El N qué va a representar? El número de flujos de caja. ¿Listo? El N que va a representar el número de flujos de caja. Y aquí hay una excepción, que nadie me la ha dicho. ¿Qué excepción podría tener, muchachos, esa fórmula? Muchachos, Profe, no sé si tiene que ver como con el denominador, que no puede ser 0. correcto, correcto. El denominador no puede ser, el denominador no puede ser 0, ¿cierto? ¿Y en qué casos el denominador es 0, André? Cuando la tasa y el gradiente son iguales. Ajá, entonces, cuando, ponemos aquí, cuando I es igual a GG, yo no puedo utilizar esa fórmula porque se me hace una indeterminación. Listo, se me hace una indeterminación. Y ya les voy a mostrar por aquí la formulita. Pues se las voy a poner por acá, que de hecho es lo que estoy. Acá, vale, listo. Cuando estos son iguales, tenemos N por el flujo de caja 1 dividido 1 más I. ¿Listo? Repito, cuando la tasa de interés y el gradiente sean iguales, yo no puedo utilizar esta fórmula porque hay una indeterminación. Entonces tengo que utilizar esta formulita que les puse aquí abajo, donde n representa el número de flujo de caja del gradiente, f sub c 1, ya sabemos que es la base, y 1 más i, este i representa la tasa de interés efectiva por periodo. Recuerde que entre este y este también debemos de tener deben de tener la misma periodicidad para poder que tenga armonía y que tenga secuencia lógica lo que estamos viendo respecto a las anualidades también, ¿cierto? Pero vemos que entre la N y la I existe o tiene la misma periodicidad. Entonces vámonos aquí un poco al Excel. Antes de pasar al Excel, ¿alguna duda? Ah, sí, espera, aquí nos falta algo. Si calculamos el valor presente, ¿qué nos falta por calcular, muchachos? El valor futuro. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el valor futuro? Alguien que me diga. ¿Cómo podríamos calcular el valor futuro de un gradiente? Pues capitalizar eso. Capitalizar eso. Muy bien, y sería. Es el BP por 1 más I a la N. ¿Listo? Entonces, ojo, si a ustedes le preguntan si para calcular el valor futuro intrínsecamente se calcula un valor presente, ¿cuál sería la respuesta? María Fernanda. María Fernanda Díaz. María, tienes que activar el micrófono, me lo tienes desactivado. Aló. Muchachos, si les preguntan, si les hacen una pregunta, falso o verdadero,
Cuando se calcula el valor futuro de un gradiente, intrínsecamente también se está calculando el valor presente. Sí, profe. Verdadero. ¿Estamos de acuerdo que es verdadero? Sí, profe. Porque miren qué es lo que hace la fórmula. La fórmula, ¿qué es lo que hace? Primero calcula el valor presente y luego lo que hace es que lo capitaliza. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que hace la fórmula. ¿Listo? Por eso el cálculo, por eso los conceptos, muchachos, de valor presente y valor futuro son muy importantes. Acá, espero que usted lo haya visto, lo voy a pintar con color arcoíris. ¿Qué ecuación se encuentran ustedes ahí conocida? La fundamental. La fundamental, si la ven, es que la fundamental ya hace parte de la vida diaria. Mire ya la fundamental, como la fundamental la estamos aplicando aquí para gradientes, imagínense, para calcular el valor futuro de un gradiente a partir de un valor presente. ¿Listo? Este que está acá, muchachos, en los factores de equivalencia, sería el valor presente de un gradiente geométrico con una base, una tasa de interés y un número de cuotas. ¿Listo? Y el valor futuro sería el valor futuro de un gradiente geométrico que tiene una base, que tiene un i y que tiene un n. ¿Listo? Esa es, digamos que es la notación estándar que uno tiene con los gradientes. Vale. Ahora sí, vámonos un poquito al Excel. Profe, no, yo tengo una duda. Dime. Es que estoy muy perdida en algo. Si a mí me dicen, por ejemplo, como que, listo, crece el 2%, Ujú. ¿yo cómo sé si eso es geométrico o aritmético? Siempre que te digan en términos porcentuales, es geométrico. ¿Listo? Siempre. De hecho, vamos aquí un poquito, dice la definición. Mira qué nos dice. La primera hace referencia al gradiente geométrico. Bueno, acá, la primera. ¿Y cuál es la primera? Bueno, acá. ¿Listo? Entonces, siempre que digan, los pagos van a crecer 5%, ya usted ya sabe que es un gradiente geométrico, de tipo geométrico creciente. ¿Listo? Listo, profe. Y si te dicen, los pagos van a crecer 50.000 pesos por cuota, entonces ya es un gradiente de tipo aritmético, que va a crecer 50.000 pesos cada cuota. ¿Vale? Muchachos, en esta parte del curso vamos a tratar de ir un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque ya las bases están muy bien afianzadas respecto a las anualidades. Entonces, no hay que repetir mucho sobre las características, sobre las propiedades, ni nada de ese tipo de cosas. ¿Listo? Ya se nos va a hacer un poquito más fácil acá. Se nos va a hacer un poquito más fácil. Entonces, miremos. Vamos a analizar eso. Vamos a mirarlo a través de un crédito. Listo. Escenario de financiación. Va a tener un crédito que tiene un crédito por 500 millones. Listo. Estos son millones. Cop, a ver, no quiero escribir esto. Cop, millones. Cop en millones. Muy bien. Plazo. Vamos a escribir la P. Plazo. Pongámosle aquí. 5 años. 5 años. Cuotas trimestrales. Cuotas trimestrales. Tasa. Interés. 12%. ¿Listo? Y como no nos dice nada, entonces asumimos que es efectiva anual. ¿Listo?
Entonces aquí la idea con este ejercicio es avanzar en el estudio. Avanzar en el estudio y vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar respondiendo esta primera pregunta. Valor, cuota, cuota 8. Listo. Valor cuota 8. Entonces, dígame qué tendríamos que hacer ahí, muchachos. Profe, la tasa ahí es que. Efectiva anual. Ah, ok. Siempre que no nos digan nada acerca de la tasa Andre, asumimos efectiva anual. ¿Listo? Listo, profe. Valor cuota 8. ¿Cómo podemos abordar ese ejercicio? Profe, que no entiendo. Ahí no faltaría como que me digan cuánto creció o así. Total. Lisa, tienes toda la razón. Claro. Gradiente geométrico. Entonces, claro. Pues claro. Pongamos, esto es trimestral, pongámosle que crezca el 2%. ¿Listo? Eso que es lo primero que tendría que hacer ahí, muchachos, independiente de cualquier cosa. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Convertir la tasa. Ujú. Muy bien, Ana. Antes convierto la tasa. Tengo ¿A qué la convierto, Ana? Indícanos, por favor. A efectiva trimestral. Listo, ¿y cómo hago? Puedes descontar a tu punto nominal y la divides por 4. Ah, muy bien. Apliquemos eso. Listo. Tasa resuelta. Muy bien. Listo, luego, ¿qué hacemos? Una pregunta. Señor. ¿El gradiente nos lo pueden dar en otra periodicidad que no sea la que nos está pidiendo el ejercicio? Muy buena pregunta, Juan. Por lo general, el gradiente, y por lo general digo el 99.9% de las veces, el gradiente tiene la periodicidad de cómo se comportan las cuotas, porque no existe como una fórmula de conversión para los crecimientos de los gradientes, ¿no? O sea, partiendo de la base que el gradiente no es una tasa de interés, sino una tasa de crecimiento, yo no puedo utilizar las fórmulas de conversión de tasas de interés para convertir gradientes. Entonces, por eso asumimos que la periodicidad del gradiente es el mismo el comportamiento de las tasas. Perdón, el comportamiento del gradiente es el mismo el comportamiento de los flujos de caja. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Listo, Ana, ¿qué más hacemos? ¿Qué sigue? Hallar el valor de la anualidad. Calculamos el valor de la anualidad. Igual primero también hay que cambiar el plazo, ¿no? A trimestres. Bueno, sí, también. Sí, ajá, el número de cuotas. Listo. ¿Cuántas cuotas vamos a tener? ¿Estamos de acuerdo? Profe. ¿Cierto? Vamos a tener 20 cuotas. Listo. ¿Qué sigue? Ya probé, aplica la fórmula, ¿no? Ok. ¿Cuál fórmula aplicó Isa? La de flujo de caja 1, que por 1 más el gradiente a la T menos 1. ¿Y cuál es el flujo de cada uno? Ah, no, sí. Tienes que hallar el valor de la anualidad. Listo, entonces miremos acá. Entonces nosotros sabemos esto. El valor presente va a ser igual a ¿qué? El valor presente va a ser igual a flujo de caja 1 dividido... no, 49, 0, 42.
dividido I menos GG que multiplica a 1 menos 1 más GG 1 más I a la N. ¿Listo? Hasta ahí que puse ahí la fórmula para calcular el valor presente de un gradiente, ¿cierto? De un gradiente, en este caso sería ordinario. ¿Listo? Ordinario. Entonces miremos acá muchachos que tenemos. Conozco este valor. Alguien que me diga. Sí, profe. ¿Qué es cuánto? 500 Millones, ¿cierto? Conozco este N. también. ¿Qué es cuánto? 20. 20. Conozco esta I. Sí, también. 2.87. 2,87%. Conozco este G. Este GG. 2%. 2%. ¿Qué desconozco entonces? El flujo de caja 1. Desconozco el flujo de caja 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Despejarlo. Muy bien. Si lo despejamos desde el punto de vista, pues, un despeje normal, ¿cierto? Normal, matemáticamente, pasamos este a multiplicar, pasaríamos todo esto aquí a dividir y despejaríamos el f sub 1, ¿listo? Sin embargo, ay, perdón. Yo ya tengo para ustedes, para hacernos la vida más fácil, programado esta función, ¿listo? Entonces, f sub c 1, ¿listo? F sub c 1, ¿no? Pongamos aquí este 1, lo... así, ¿listo? Entonces flujo de caja 1. Entonces, vamos a utilizar la función que se llama, y en este caso, ¿cuál utilizo? ¿Este primero o este de abajo? El de abajo. El de abajo. Entonces mira acá, primera cuota gradiente geométrico, en otras palabras, f sub c 1, en otras palabras, la base. Esta función me calcula la base de un gradiente geométrico. Mire lo que me pregunta. Valor presente. Entonces, ¿cuál es el valor presente? 500 millones. ¿Cuál es el valor del gradiente? El valor del gradiente, valor acá. La tasa de interés, mírenla acá. ¿Cuántas cuotas tiene el gradiente? Mírenlo acá. ¿Listo? Y me da, aquí le puse símbolo, me da que si yo despejo esto, los dejo a tarea para que lo despejen. ¿Listo? Nos da que el valor de la primera cuota es 27.855.000. Ese sería f sub c 1. ¿Y cómo hago para calcular la pregunta? Perdón, para calcular la respuesta con base en la pregunta. Profe, tendrías que calcular todos los flujos de caja hasta 7 para poder hallar el 8, ¿no? Es una opción. Es una opción, Juan. Ahí sí puedes aplicar la fórmula. Ah, ahí podría aplicar la fórmula, ¿cierto? Acá. Recordemos que para calcular el valor tenemos dos opciones. Tenemos esta es opción 1, esta que está acá. ¿Listo? Para yo utilizar esa fórmula, ¿qué necesito? Necesito el número del flujo de caja del gradiente, que en este caso sería 8. La base, que la acabé de calcular. Y tengo el gradiente. ¿Listo? Entonces, en esta ya la puedo utilizar inmediatamente. Si yo quisiera utilizar esta, ¿qué tengo que hacer? Construir el vector.
Listo, tengo que construir el vector, porque en la construcción del vector, es donde yo calculo este t-1, es decir, en este caso sería el flujo de caja 7, pero el flujo de caja 7 no lo conozco, entonces necesitaría el 6, y tampoco tengo el 6, necesito el 5, como no necesito el 5, entonces necesito el 4, y así sucesivamente, entonces eso me obliga a que tengo que construir el vector completico, ¿listo? Entonces, pero ya lo vamos a hacer de las dos maneras, no se preocupe. Entonces tenemos la base por 1 más el gradiente exponente a la 8 menos 1, ¿listo? Es decir, a la t menos 1. Eso es lo que estamos haciendo ahí, ¿listo? Y me da que este valor va a ser igual a 31.997.000, aproximadamente 32 millones, ¿listo? Vamos a comprobar estos valores, ¿listo? Vamos a realizarlo acá. Entonces primero pongamos aquí periodo. Estrategia como que se dañó. A ver. No quiere. Periodo. Flujo de caja. Este es con fórmula. Flujo de caja con vector. ¿Listo? Con el vectorcito. En ambos los tiene que dar exactamente lo mismo. De 0, 1. Aquí esto acá. Voy a insertar. Inicio, perdón. Ordenar. A ver, acá. Series. Digo en columnas. Y esto va hasta la 20. Lineal. Listo. Entonces aquí, este va a ser igual para todos, ¿cierto? Este va a ser igual para todos. Entonces miremos, calculemos primero con el de la ecuación. La ecuación siempre que me va a pedir la base y le pongo referencia absoluta. ¿Listo? Escribámosla por acá. F sub 1 por 1 más GG a la T menos 1. ¿Listo? Es la base. Este es F sub C1, referencia absoluta porque ese no me puede cambiar, por 1 más el gradiente, que valgo por acá, también referencia absoluta, es decir, tecla F4, cierro paréntesis, T menos 1. Entonces, este va a ser el T que estoy calculando y le pongo menos 1. ¿Listo? Me da 28 millones. Por acá. Le puedo desplegar. Y aquí me da el valor de todo el flujo de caja. Ahora hagámoslo con el vector. Entonces, con el vector, ¿qué sería? F sub T menos 1 por 1 más uno más el gradiente. Entonces el anterior, en otras palabras, no lo fijo, o sea, no lo pongo como referencia absoluta porque ese queda como referencia relativa. Ese se tiene que ir desplazando para que siempre me vaya dando el anterior. Por 1 más el gradiente geométrico, referencia absoluta, y este no es necesario elevarlo, míralo acá, pues si está elevado a un número que es el 1, y vamos a poner acá, ¿listo? Y aquí vamos a poner como una prueba, ¿listo? No me está escribiendo la P. Prueba, ¿listo? Entonces, la prueba que sería que esta prueba me tiene que dar que esto es verdadero, ¿cierto? Todo me tiene que dar verdadero, como efectivamente nos está dando. Quiere decir que usted puede utilizar, para construir el flujo de caja de un gradiente geométrico, puede utilizar esta estrategia o esta estrategia. ¿Cuál va a utilizar? Dependiendo de lo que le estén preguntando, dependiendo como tenga los datos. ¿Listo?
¿Alguna duda, muchachos, cómo calculé este con ecuación y este con vector? No, profe. No. Profe, cuando uno usa la función y es aritmético, entonces le meto el valor monetario del gradiente. Correcto. Miren acá, por ejemplo, aritmético. Aquí cuando dice el gradiente, ya aquí no ingresarías el porcentual, sino el valor monetario. Profe, ¿Listo? ¿y usted nos puede compartir ese código para Por supuesto. programar esa función? De hecho ya está, esa sí está en la plataforma. Sí, esa está en la plataforma. Yo valido, pero yo creería que eso ya debe estar en la plataforma. De hecho, esos son funciones personalizadas. De hecho, está en la plataforma, están los códigos y también está en Python. ¿Listo? Ah, Pero, bueno, profe. pero vuelvo y les digo, yo esto lo voy a actualizar. Yo voy a actualizar, así que si Dios quiere, pues ahí para el viernes ya está actualizado en la plataforma, porque estoy montando más gráficas, estoy volviendo esto un poquito más gráfico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Segunda pregunta que vamos a plantear acá. Segunda pregunta que vamos a plantear acá. Saldo al tercer año. Saldo al tercer año. Mire que esta pregunta ya tenemos elementos para resolverla. Porque es prácticamente la misma metodología, cualquiera de las dos que ya hemos visto en el curso para poder calcular el saldo. Y en Excel sí que lo hacemos súper rápido. Saldo al tercer año. Es decir, muchachos, ¿en qué T me lo están preguntando? ¿Saldo en qué T? 12. 12. Muy bien, Sara. En T igual a 12. ¿Qué más hago, Sara? Guíanos, por favor. Profe, soy Nicole. Ay, Nicole, perdón. Ah, es que aparece entre nombres que Sara Ramírez. Ah, no, esa es Pero entonces, mira, a los que no les aparece el nombre, arribita aparecen 3 puntos y le da rename o renombrar. Y ahí escriben el nombrecillo. Sí, decía como que esa Sara está rara. Sí, de hecho, Sara no se conectó hoy. Sí, no, Sara no nos está acompañando hoy. Bueno, Nico, dinos porfa qué tenemos que hacer. Pues puede ser como tú nos has dicho de mirar hacia adelante o hacia atrás. Ajá, correcto. Entonces, ¿cuál nos sugieres? Con base en esta cantidad de flujos de caja, mira. Mirar hacia pues, los que me faltan. Ujú. Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si el gradiente se comporta igual que las anualidades, entonces calcularía el gradiente en base a, si llevo 12, me faltarían pagar 8, por decirlo así. Ujú. Entonces yo calcularía en base a la anterior y lo elevo a la 8. Ok, listo. Bueno, entonces mira Profe, acá, esta muchachos. pregunta la tomamos como independiente de la anterior, como si no tuviéramos la tabla. No, como ya la tenemos, como ya tenemos la tablita de la construcción de los flujos de caja, entonces pues Ah, lo vamos a considerar. ujú. ¿Listo? Profe, pero no hay funcioncita para valor presente y valor futuro. Total, claro, exactamente, eso es lo que vamos a ver. Entonces miremos acá. Estamos ubicados acá. ¿Listo? Estamos ubicados en T igual a 12. Entonces yo tengo dos opciones, o mirar hacia adelante, que es la que nos dijo Sara, perdón, Nicole, mirar hacia adelante, ponemos este color acá, o tengo la opción de mirar hacia atrás, listo, que es tomando el T donde estoy, listo, que es así, listo. Entonces, y estamos ubicados acá.
Entonces vamos a hacerlo hacia adelante, ¿listo? Entonces hacia adelante, ¿qué sería? Entonces, hacia adelante sería lo siguiente. Tengo que calcular el valor presente de las cuotas que hagan falta. Entonces calculo el valor presente de las cuotas. Listo. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Como ya tengo construido el vector, o mejor, como ya tengo construido el gradiente, se hace por el vector o con la fórmula, simplemente voy a utilizar la función BNA. ¿Listo? Entonces no se le olvide esa función. Esa función, nosotros ya hemos visto en el curso la BA. ¿Listo? La BNA sirve, y creo que ya por ahí en alguna parte la mencionamos. Esta sirve cuando los flujos de caja son constantes o cuando los flujos de caja son variables. ¿Listo? Y esta solo sirve para anualidades o para valores futuros. ¿Listo? Entonces, como yo necesito calcular un valor presente y este flujo de caja es variable, mira acá, mire que todo este flujo de caja es variable, todo este de acá es variable. Entonces, como todo este flujo de caja es variable, voy a utilizar la función BNA. ¿Listo? Entonces la BNA me apunta la tasa. Entonces, ¿qué tasa voy a hacer? Esta es la tasa de acá, mire. La tasa, 2.87. Punto y coma. ¿Listo? Luego me pregunta, el valor 1 del flujo de caja que voy a descontar a esa fecha focal respectiva. Esta es la fecha focal. El valor 1, valor 2, valor 3. Entonces, selecciono el vector. Acá. Muchachos, perdón, acá aquí. Selecciono el vector del flujo de caja que voy a descontar. ¿Listo? O mejor, selecciona el rango. No digo vector porque se me confunden con este. Listo, entonces puedo seleccionar o este, no hay ningún problema. Y nos da que el saldo es 266.70. Listo, 266 millones.70. Aquí, vamos a poner aquí con función BNA. Listo, con función BNA. Si usted quiere utilizar otra función, es función de gradientes, que estas, muchachos, las funciones de los gradientes no están en los Excel por defecto, tienen que agregar esas funciones. ¿Listo? Miren esta función. BP gradiente aritmético o BP gradiente geométrico. En este caso vamos a utilizar el BP gradiente geométrico. ¿Listo? Entonces vamos a calcular valor presente, un gradiente geométrico. Entonces gradiente. El gradiente lo conozco por acá. Periodos. ¿Cuántos periodos pongo, Nicole? ¿Cuántos fue que me dijo? Me quedarían faltando 8. 8. 8, ¿cierto? Sí, porque llevamos 2. ¿Cómo, perdón? Sí, porque llevamos 2. Correcto, listo. Tasa de interés. Mirla por acá. Listo. Y la base. ¿Cuál sería la base, Nico? El saldo anterior en 12. No, ¿cuál es la base del gradiente? El primer flujo de caja. Este de acá. Sí. Pues ahí, digamos, ahí sí. Yo lo tomaría en el 12. Pero me dice Sí, que no. no, o sea, yo creo que ahí sería el 27,855, pero si tú lo haces, por ejemplo, con la formulita hacia manito, en flujo de caja 1, sí te tocaría poner el valor de 12. Este que está acá, estos flujos de caja que están subrayados en azulito, tienen un comportamiento que es de un gradiente, ¿cierto? Este que está acá es un gradiente. Ahora, ¿cuál sería la base de ese gradiente? El flujo de caja en 13. Correcto, sería el flujo de caja en 13, quiere decir este de acá. Este de acá sería la base de este conjunto de datos que tengo acá en esta segunda parte. Y mire que el valor da exactamente el mismo. No, pero bueno,
entendí muy bien por qué sería 3. Mira, esto es un gradiente aquí así. Listo, esto es 1, esto estamos en 12 y aquí 20. Listo, algo así, ¿cierto? Nos estamos ubicando acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Listo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos aquí 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todos los flujos de caja en este intervalo o visto de otra manera, los tengo que descontar a la fecha focal, quiere decir acá, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que este lo descuento, el que está en 14 lo descuento, el que está en 15 lo descuento, etcétera, 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 hasta este último que lo descuento acá. Estos señores que están acá que voy a descontar, estos que están acá, estos que están acá, es un conjunto de flujos de caja que tienen un comportamiento específico, ¿cierto? Tienen un comportamiento especial. ¿Qué ese comportamiento especial qué es? Es un gradiente. Entonces yo sé que un gradiente tiene, por definición, tiene una base, tiene un gradiente y tiene el número de pagos. Y yo sé que el flujo de caja 1 del gradiente va a corresponder al primer movimiento efectivo. Entonces, en este caso, este gradiente que tengo acá, este sería f sub c1 y sería la base del gradiente. Y como ya lo tengo calculado acá, miremoslo acá, como ya lo tengo calculado, ese es el que utilizo como la base del gradiente. ¿Me hice entender? Profe, pero entonces uno sí tendría que hacer la tablita, o primero tendríamos que hallar el valor de 13 para poder hacer eso. Total, ajá. Así es. Así es. Hay dos opciones, o hacen la tabla o simplemente calculan el de 13. Ojo, para calcular este valor, este valor que está en verde, no es necesario hacer ni todos estos, ni todos estos. Solo es necesario conocer ¿qué? Este de acá. Que ese ya lo calculamos aquí en esta primera parte. ¿Listo? Nico. Profe, gracias. Listo. Miren, muchachos, de manera rápida les voy a mostrar acá la otra fórmula. Este es front to back way y el otro es back to front way. ¿Listo? Para mirar, es decir, voy a coger los de atrás y los voy a capitalizar. ¿Listo? El primero que va a capitalizar es el saldo. Que sería 500 millones por 1 más. Ah, pero pongámoslo, esto lo tengo por acá. Ya con eso terminamos. Este por 1 más la tasa a las 12. Listo. Ahora, el valor futuro del gradiente. ¿Listo? El valor futuro del gradiente. Yo creo que tengo, sí, también tengo una función para valor futuro. ¿Listo? Entonces, valor futuro del gradiente geométrico. Entonces, gradiente, gradiente 2%. Periodos serían 12. Tasa de interés, bueno, acá. Base. Listo. Saldo. Esto es valor futuro. Crédito. Listo. Ahora aquí saldo en 12. Saldo en 12 sería acá que coincide con este mismo valor que tenemos.
Listo. Coincide con este mismo valor que tenemos entre este y este. Vamos a mirar aquí una prueba pequeña. La diferencia tiene que ser muy pequeñita acá. En ocasiones, no, la diferencia está dando muy poquito, decimales por allá, súper lejos, súper lejos. Pero entonces mire, este valor, estos valores, pongo en amarillo de manera pedagógica, tres maneras para calcular, bueno, dos maneras de hecho, para calcular el saldo en cualquier periodo. Mire que los conceptos que vimos en anualidades se heredan para calcular el valor del saldo en cualquier momento. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Uno, dado ese caso, podría ver como un crédito de amortización constante como un gradiente lineal. Sí. De hecho, los créditos con amortización constante, que eso espero que lo empecemos a ver la próxima semana, los créditos de amortización constante se comportan de manera como un gradiente geométrico decreciente. No sería gradiente aritmético. De hecho, se comportan así. Se comportan así. De hecho, se comportan así. Isa, creo que tienes la razón. No recuerdo muy bien. Yo sé que es un gradiente, pero no recuerdo muy bien si es así. Así. Pero no recuerdo muy bien este comportamiento. No recuerdo muy bien si este comportamiento es no recuerdo muy bien si este comportamiento es exponencial o lineal. Pero sí estoy seguro que hay un gradiente ahí. ¿Listo? Listo, profe. No recuerdo muy bien ahí. Pero sí, pero ese punto lo resolveremos en su debido momento. Bueno, muchachos, esto era lo que tenemos para la clase de hoy. Como les dije, en estas clases vamos a ir un poquito más rápido porque es darle continuidad al tema de las anualidades. Luego, cuando veamos las desfasadas, las anticipadas, las perpetuas, es simplemente con base en los conceptos que ya vimos de anualidades, darle continuidad. Y lo que sigue también en el curso es empezar a hacer las tablas de amortización de estos créditos. Porque aquí adentro hay una tabla, esto es un crédito y aquí adentro hay un sistema de amortización que también lo vamos a aprender a hacer y a analizar. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario para finalizar? O ya podemos cerrar la sesión de hoy, muchachos. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, muchachos, entonces ha sido un placer, ha sido un gusto.